Sotelo Conner. Conners, correcto. Complicado, pero está bien dicho. Licenciado en Psicología, especialista en Psicoterapia Sistémica y Terapia Familiar. Psicoterapeuta y docente acreditado por la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos. Psicoterapeuta y docente colaborador del Instituto de Formación Sistémica Cooperación en Cádiz. Se ha encargado de la revisión y corrección de los 2 últimos libros publicados por el autor. Bueno, en primer lugar, bueno, tenía que ir en primer lugar, pero puede que repita. ¿Se me oye? Sí, sí. Pues, hola. Un par de las cosas que se han dicho puede que sean repetidas, ¿no? O que yo las comente de otra manera, pero en cualquier caso muchas gracias a todos por estar aquí hoy y en principio, primero a Juanmi, muchas gracias por tu invitación y por pedirme que esté hoy aquí. Muchas gracias a Nuria por presentarme, a Sebastián y también sé que está por ahí Antonio, en particular te quería dar las gracias a ti. Es un honor. Esto suena un poquito raro, ¿no? Sí. Es un honor y un privilegio para mí estar hoy aquí y que me prestéis vuestra atención. Es la primera vez que me invitan y me atrevo a hacer algo así. Y confío, o sea, de alguna utilidad y por lo menos nos aburre la misión. Tengo entendido que una ronda de preguntas y después, y extiendo la invitación a formular las preguntas que puedan surgir después, o luego durante la cervecita, que creo que también puede haber. Gracias, Sebastián. No sé, yo oigo un poco raro. Si no, sube un poco el tono, siempre tú sube el tono, pon un poquito más para atrás, no te lo acerques tanto y sube todo el tono. ¿Cómo sube el tono? Ah, que te hablo. No que te ponga de pie. Vale. Lo voy a intentar. Gracias, Sebastián, por haberte escrito también el posicionamiento personal, filosófico, político, humanista, tan comprometido y auténtico de Juan. Gracias. Tú y yo compartimos ser pacientes, compañeros de formación y por tanto somos testigos privilegiados, yo me gusta decir víctimas afortunadas, de su quehacer profesional. Lo que significan para mí el autor y la obra y estar hoy aquí es mucho. Y por suerte para mí, hoy me toca hablar mucho de esto. Estamos aquí reunidos en la presentación, un acto de presentación, promoción y venta del nuevo libro del autor. Y mi tarea para hoy, encomendada, es hacer comentarios en torno al libro, que hoy será luz. Aún así, hablaré de sus 2 últimos libros, por encargo. El ciclo de Andros y el tomo 1. El resto son 2, yo voy a hablar del tomo 1 en particular. Ahora explico. Andros y Huellas, tomo 1, son extensiones el uno del otro, por su unidad, coherencia y continuidad temática y de estilo. Van juntos, aunque vengan los otros que se parezcan más, los que van juntos son estos. todo esto es mi opinión. ¿Vale? Me ha querido que diga mi opinión, pero esto, bueno, pues es de mi parte. Intentaré abrir el apetito, dando a conocer algunos aspectos que me han sido útiles y que podrán encontrar cuando se tomen el tiempo y el esfuerzo de comprarlo y de leerlo. Voy a comentar primero algunos aspectos generales y luego unas pinceladas sobre el contenido de algunas de las joyas que contiene. Digo joyas por la utilidad que suponen tanto en mi vida en general como de iniciado, alguien me ha llamado a decir iniciado, en el mundo de la psicoterapia en particular. El campo que abarca la obra es muy extenso y complejo, y de ahí mi dificultad para hablar del contenido ante vosotros haciéndole justicia. No se puede resumir, ¿vale? Lo he intentado, yo no puedo, que pueda, lo hago ahora. Hay que leer. Y bueno, vamos allá, yo lo voy a intentar. En primer lugar, considero que la obra es un regalo de amor y un canto esperanzado a la vida y a la humanidad. Es una síntesis monumental
del estudio y la experiencia acumulada del autor a lo largo de su trayectoria vital y profesional, destilada y digerida para ayudar a comprender mejor a los demás y tal vez a sí mismo lo que está pasando, dónde estamos y qué podemos hacer. Es prueba de un gran esfuerzo, de una búsqueda personal, incansable y comprometida y de una reactualización constante. La obra es evidentemente seria, rigurosa, reflexiva y profunda. El estilo, elegante y respetuoso, desprejuiciado, ecuánime y muy ameno, parecido a su manera de hacer terapia. Es como mirar en un espejo y encontrar una mirada amable, realista, sensata y humana. Además, la obra está adaptada pedagógicamente para que casi cualquiera lo pueda comprender. Todo lo aunque, en mi opinión, un poquito diferente de la de Sebastián, no plantea un modelo radicalmente nuevo de hacer terapia, sí hay algo muy novedoso y original, debido a la manera en que enmarca, expone, resuelve y luego, además, explica los dilemas que plantea. Algunas de las ideas y de las tesis que propone han sido para mí radicalmente nuevas. Para otros seguro serán viejas. Abarca lo biológico, lo psicológico, lo emocional, lo simbólico, lo social, lo espiritual y deja un lugar a lo misterioso en los procesos que detalla. Sueño, lo has explicado un poco, ¿no? Sueños, fantasía, imaginación, entre otras cosas. Está concebido en general para terapeutas, pero no solo, va mucho más allá. Estos dos libros dan en buena medida respuesta a la sed de conocimiento que transmitimos el alumnado diario. Como alumno practicante, yo encuentro por momentos, de manera directa, sintética, clara y concisa, de dónde se nutre el autor. De dónde se nutre el autor, lo que hace, cómo lo hace, explicando por qué lo hace así y no de otra manera, sin resultar en absoluto dogmático ni pretencioso. Cuando nos perdemos, y a veces toca perderse, este trabajo, esta obra, nos facilita volver al camino y consigue que muchos conceptos adquieran un nuevo significado y colocan al lector en una posible posición de agente. La obra es un poco peculiar, porque es un libro técnico y a la vez de divulgación. Es técnico en cuanto ofrece una visión panorámica, actualizada y crítica sobre las diferentes corrientes teóricas de la psicología en campos de saber afines que maneja el autor. Ya lo ha dicho Sebastián. Filosofía, antropología, historia, religión, arte, es un montón. Además, ofrece indicaciones y propuestas para la incorporación en sesión de técnicas psicológicas de la vida en todo siempre orientado a la buena praxis psicoterapéutica. Es por momentos exigente, ¿es así? Me perdí un segundito. En exigente te has perdido. Ya, por eso, también. Es por momentos. Es que es verdad, el monumento es exigente. Para el que no tenga conocimientos previos de algunas de las numerosas teorías y conceptos que maneja. Es a la par un libro de divulgación muy ameno y sorprendente. Por momentos, claro, directo, conciso y muy práctico. A veces también muy ligero y poético. Le será útil, en mi opinión, a cualquiera que tenga interés en la actualidad, en la vida, en las relaciones, que quiera entender mejor el momento histórico y social que estamos viviendo y desde ahí entenderse mejor a sí mismo y a los demás. Es a la vez una obra de arte que habla del arte, también en el sentido, el arte con mayúscula, pero también en el sentido de artesanía de la terapia que comentaba Sebastián. Es novedosa la forma en que consigue hilar finamente en su discurso, más tipo ensayo, en estos diferentes artículos anteriores, todo tipo de ejemplos, obras y estilos. Mezcla artículos científicos, de opinión, obras de arte, canciones, posts en redes sociales, todo tipo, para describir y explicar el desarrollo de las funciones psicológicas, los procesos de integración y transformación, para además ilustrar los mecanismos de transmisión cultural y social. Quiero destacar que la obra asume un aire optimista, pero no es nada ingenuo, no es nada. Ofrece una visión esperanzada de la vida, muy bien sustentada, y de la potencial utilidad de la psicología. Esta obra ofrece un mapa conceptual y panorámico, que amplía el campo de observación, incorporando distintos aspectos o diferentes aspectos de la realidad y del saber,
que, en opinión del autor, son imprescindibles para un ejercicio autogénico de la psicoterapia. Esta obra nos indica claramente este mapa, los mojones, los hitos del camino del desarrollo humano, social y saludable. Esto lo hace señalando constantemente los ejes fundamentales de la intervención terapéutica, con avisos anaregantes e indicaciones prácticas para sortear los peligros y los escollos que nos vamos a encontrar. El objetivo de un desarrollo saludable para hombres y mujeres queda bien definido. Llegar a ser un individuo maduro, un individuo maduro, de pleno derecho y responsabilidad, que asuma su lugar en la sociedad y el tiempo que le toca vivir. Demuestra el buen hacer de un paciente profesor que se esfuerza por hacer inteligible lo aparentemente confuso y complejo. Consigue tender puentes entre lo relacional y lo intrapsíquico de una manera tan natural y evidente que parece casi inevitable. Un poco la línea de lo que has dicho, pero los que le conocéis personalmente sabéis lo que digo, lo habéis visto en vivo y en directo, como alumnos o como pacientes. Su impresionante capacidad pedagógica le permite enseñar a observar, a diferenciar y anima a descubrir cómo se pueden implementar en la práctica terapéutica y en la vida estos conocimientos. Le facilita, por tanto, al lector un posicionamiento crítico, actual y liberador que el autor define como necesario para poder practicar de manera honesta y útil la psicoterapia. Quiero resaltar, además, que son admirables la generosidad, la honestidad y la humildad de las que hace gala el autor. Al referenciar todo lo que pone, señala las fuentes y cómo mediante un exquisito cuerpo de citas honra y respeta a los que vinieron antes de él y su legado. Vamos un poquito al tema. ¿Cómo vais? El tema... ¿No? Por favor, decirlo. Porque tienes que subir un poco tú el tono. No, déjalo hablando. Tú tienes que hablar un poco como si estuvieras un poco enfadado. Sí, pero no tienes que hablar. Es que en cuanto giro la cara se va a tener que estar hablando encima. Me resulta un poco extraño. Pero de verdad la pelea que tiene tengo una pelea con el micrófono personal. A ver, voy a intentar otra vez. Radioso, la actualidad radiosa. Al tema. Que es largo, yo no quiero cansaros. Al tema. El tema de género y su relevancia para la terapia es, a primera vista, el tema principal. Sin embargo, el autor va mucho más allá. La cuestión de género, de por sí, es de enorme actualidad y resulta muy arriesgado tocar estos temas públicamente en los tiempos que corren, ya que suscita respuestas muy aisladas y viscerales, incluso violentas y destructivas. El que no esté al corriente puede mirar la tele, leer el periódico o intentar hablar en público. Comenzando con Andros, encuadra y contextualiza la cuestión del género desde las bases de los movimientos históricos y sociales y sus posicionamientos filosóficos de base. Para poder proseguir, delimita y diferencia los conceptos clave para evitar confusiones habituales en torno, por ejemplo, a la identidad de género, el género, el sexo, la orientación sexual, etc. Desde esta base, ayuda a comprender, por ejemplo, lo que se ha venido a llamar la masculinidad o las nuevas masculinidades, los tipos de feminismo según sus épocas y algunos de los dilemas actuales en torno a la cuestión de género. ¿Se me oye ahora mejor, no? Sí. Vale. En Andros y aquí, y la primera parte de Huellas, primer capítulo importante, explica profusamente el ciclo masculino. En resumidas cuentas, cómo llegar a ser un hombre maduro. Explica el proceso y las dificultades de la conquista de la masculinidad sana y equilibrada para el varón, y lo conecta con el ejercicio de la paternidad en sus versiones más saludables o patológicas. En justa contraposición, de manera complementaria, continúa en un siguiente apartado con el ciclo femenino, donde expone los avatares del desarrollo de lo femenino en la mujer, su integración y la conquista de la madurez, conectándolo también
con el ejercicio de la maternidad en sus versiones más saludables o patológicas. Estos dos apartados, para mí, son los más fundamentales. Son más fundamentales, no sé exactamente apartados, pero son para mí fundamentales. Me siento compelido a hablar un poco más en detalle sobre estos dos, porque a mí me han impactado y me han conmovido profundamente por la parte que me toca. A mí me ha tocado la batalla, entonces quiero hablar un poco más de esto. Para mí son el fundamento para poder integrar de manera cabal los demás apartados, que se pueden leer de forma independiente, como si fuesen artículos o de manera independiente, pero que en conjunto son como un gran collage, coherente y bien articulado. En estos dos apartados se expone de manera bien ejemplificada que todo ser humano tiene aspectos femeninos y masculinos, y los retos que su desarrollo e integración saludable se nos plantea. Advierte sobre peligros naturales inevitables durante el desarrollo, así como la facilitación o entorpecimiento de los procesos desde lo relacional y lo social-cultural, haciendo hincapié en los aspectos relacionales implicados en la transmisión cultural de lo masculino y lo femenino. ¿Cómo va? ¿Se entiende? Bueno. Para ello, muestra con finura los mecanismos implicados en la construcción de la identidad, no solo la identidad de género, sino la identidad en general, y advierte sobre las nefastas consecuencias para el desarrollo derivadas de los posicionamientos ideológicos, que son ideas llevadas a la práctica, cuando se vuelven demasiado rígidos o dogmáticos. Queda claro que la construcción de la identidad y su desarrollo e integración para llegar a la madurez están plagadas para todos y todas de luchas y de renuncias y de heridas con las que hay que aprender a convivir, en especial cuando las relaciones de apego han sido muy complicadas o traumáticas, lo que produce situaciones e historias muy complejas que suelen verse reflejadas en los pacientes que acuden a terapia. Voy a saltar un párrafo porque creo que está siendo un poco largo. Aclara que las ideas sobre cómo ser hombre o mujer varían según la época y la cultura. El autor expone con claridad cómo están articuladas entre sí estas ideas por conductas, roles y funciones diferenciados. Pero esto no es todo. El autor incide en que es preciso considerar, además en su justa medida, los aspectos biológicos, los aspectos evolutivos como especie, nuestra genética, las evidentes diferencias anatómicas y funcionales entre hombres y mujeres, que no son reducibles a lo cultural. No estaba hablando mucho de lo cultural, pero esto es una cultura, y hay que considerar. El autor invita a reconsiderar esto mediante bellos ejemplos que se pueden encontrar en el lenguaje y en la narrativa de todos los pueblos, en cosmogonías, mitologías, textos religiosos, etc. Resultará fascinante su ilustración de muchos aspectos intrapsíquicos de base psicoanalítica y relacionales de base sistémica, mediante el uso preciso y didáctico de las metáforas y las analogías que encierran las narraciones épicas, clásicas y modernas, y que podemos encontrar reflejadas en la mitología, en la literatura, en el cine, en la poesía, en la música, la pintura, la escultura, en la Biblia, los cómics, en las historias de superhéroes que están muy de moda y en los clásicos cuentos de hadas. Resulta fabuloso cómo el autor retoma y explica estos conceptos de una concepción mitológica y de relatos épicos para plantear la posibilidad de usar algunos aspectos transformadores de los rituales tradicionales, que los rituales se están extinguiendo de alguna manera o faltos de contenido, en especial los ritos de paso, ¿vale? Los ritos de paso, para adaptar algunas de sus valiosas aportaciones al contexto terapéutico a través de técnicas simbólicas, proyectivas, narrativas, dramáticas. Aclara cómo utilizar estos conceptos para remarcar, redefinir la demanda terapéutica y así permitir la creación de un espacio donde se promueva una visión encarnada de la historia del paciente. Sugiere que mediante el uso de un diagnóstico de tipo relacional se amplían significativamente las posibilidades de intervención terapéutica. A partir de aquí, estos son los dos apartados principales. A partir de aquí, completa la triada de lo masculino paternidad y lo femenino maternidad con un capítulo dedicado al lugar del hijo y de la hija, la crianza y la educación. En mi opinión, es más útil que un manual para padres. La articulación del capítulo
en derechos y obligaciones de los hijos y de los padres está genial. Habla desde la subjetividad. Está genial porque habla desde la subjetividad y la intersubjetividad de los actores implicados y ayuda a esclarecer las tareas obligadas y las renuncias, que son siempre dolorosas, de todos. Describe los mecanismos de transmisión transgeneracionales y cómo los sistemas tienden a la autoperpetuación. Explica también la base relacional de los mecanismos, de los movimientos de rebeldía, a menudo justificados y comprensibles, pero que si no están bien encauzados, se convierten en dañinos por su propia virulencia, por ser en extremos rígidos, intransigentes y autoritarios. El efecto paradójico es que acabamos atrapados, replicando desde el lado opuesto lo peor del modelo repudiado, y lo aún peor, sin ser conscientes de ello. Os puedo asegurar que el autor explica esto de una manera deliciosa y muy bien ejemplificada en varios lenguajes, mucho mejor que sigue con un capítulo dedicado a los temas de género, donde emplea la discusión, aportando algunos de los planteamientos y dilemas del género más contemporáneos, desde una visión psicoanalítica. Resulta muy ilustrativo, pudiendo las autores consideradas como de máxima referencia, retoma sus planteamientos principales, lo que se ha venido a llamar las nuevas realidades planteadas de los colectivos feministas, homo, trans, queer, no binario, fluido, todo el tema LGTBI, y toma una posición personal y crítica. El autor se moja. Su conocimiento de base psicoanalítica le permite salir, sin duda, airoso del nido. Sigue con un capítulo dedicado a la pareja. Es un tema que ya ha tratado en un libro anterior, resumiendo y articulando nuevos aspectos en forma de anatemas de la pareja. Es muy sorprendente y novedoso lo que ha hecho aquí. Yo prefiero callar y que lo descubráis. A partir de ahí, los siguientes capítulos son una miscelánea de temas que retoman, conectan y amplían estas cuestiones para su mejor comprensión. Por modernidad, ética y moral, diagnóstico y medicalización, temas específicos relativos al ejercicio de la psicoterapia, en especial, por ejemplo, el trabajo con las emociones, que os he comentado, la posición del terapeuta, la necesidad de un trabajo personal, etc. Todos de gran utilidad. Para ir concluyendo, quiero comentar que considero que esta obra invita a descubrir una manera de pensar, de vivir y de hacer terapia, que resulta liberador tanto para el paciente como para el terapeuta. Muchas de sus indicaciones y recomendaciones se han vuelto imprescindibles para mí, para entender e interpretar mejor la realidad y la terapia. Esta obra, en mi opinión, hace justicia y es acorde a la realidad de la existencia y la experiencia del ser humano. Confío que disfrutéis con la lectura y que os sea tan útil o más que nunca. Buen provecho y muchas gracias.